Señores, ahora con mucha alegría recibimos a nuestra querida y admirada Marcia Collazo. Buen día, bienvenida Marcia. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están todos, la audiencia? Y la poeta, la abogada, la escritora, la docente, la historiadora, ¿vibra en algo con el fútbol o cero bolilla? Bueno, cuando Uruguay juega como nación, vibra mucho. Bueno, ayer jugamos, ¿no? ¿Te acordás? ¿O sabías? ¿O? Sí, claro, por eso digo. En lo que es así el fútbol a la interna, bueno, no tanto, por otros motivos que en algún momento con mucho gusto podemos conversar. Dale, cómo no, lo dejamos agendado. Bueno, acabamos de pasar, querida Marcia, el 8 de octubre, ¿verdad? Sí. Y bueno, hablar de 8 de octubre para muchísimas personas es tan solo el nombre de una de las avenidas más importantes de la ciudad. Pero justamente esa fecha tiene una gran connotación, ¿verdad? Sí, una connotación muy importante que a veces, claro, no recordamos o no dimensionamos en sus verdaderos alcances, pero que deberíamos, porque todas estas cosas que han sido muy importantes en nuestra historia, estamos hablando de la Guerra Grande y su final, el pacto del 8 de octubre, o también llamado Pacto de la Unión, han sido grandes movimientos o circunstancias históricas que impactaron muchísimo en lo que hoy somos. Por eso es que deberíamos conocer esas cosas, ¿verdad? Para saber de dónde venimos y por qué estamos en el lugar que estamos hoy. A ver. En primer lugar, bueno, la Guerra Grande es un enfrentamiento muy complejo, muy complejo, que se debe abordar desde muchos puntos de vista, porque no solamente significó un enfrentamiento entre, digamos, las divisas blanca y colorada en Uruguay, recién nacido, por otra parte, el Uruguay, porque esta guerra está ya en 1839, había transcurrido todo el gobierno de Fructuoso Rivera y luego accede Oribe como segundo presidente del Uruguay, y es en ese momento en que comienza a manifestarse la alta inestabilidad política que nos va a caracterizar. Sí, claro. Porque inmediatamente ocurrió una guerra civil. Rivera se alza en armas contra el presidente legal, el presidente constitucional, y inmediatamente se empiezan a formar bandos internacionales, lo cual complicó mucho el panorama, porque solamente en Argentina los federales y los unitarios, que también se enfrentaban, van a apoyar a determinados sectores. Por lo tanto, los unitarios van a apoyar a los colorados y los federales van a apoyar a los blancos. Ajá. Ahí ya se complica. Pero encima, para mayor complicación, van a intervenir ciertas potencias extranjeras, que ya se estaban enfrentando con Rosas, porque Rosas llevaba adelante una política nacionalista importante, bastante agresiva, y entonces, había decidido frenar el imperialismo desatado y llegó incluso a cerrarle el paso de los ríos a Francia y a Inglaterra, que fueron los países más implicados, ¿no?, desde el punto de vista internacional. Y además hay que sumar a Brasil. Brasil también intervino, Brasil también movió sus fichas en este gigantesco ajedrez. Por lo tanto, estamos hablando de un panorama sumamente complejo. Para complicar más aún las cosas, llegan algunos aventureros europeos importantísimos, como es el caso de José Garibaldi, que había llegado a Brasil primero y luego baja a Uruguay y, bueno, se implica en la Guerra Grande con sus legionarios. Y van a aparecer además muchos legionarios, los legionarios italianos, los legionarios vascos. Es un concierto verdaderamente, por un lado apasionante y por el otro lado, como digo, muy complicado, que habla mucho sobre la conformación de nuestra manera de ser como uruguayos, cosmopolitas. Se definen también lo que podrían ser las líneas tradicionales de los dos grandes partidos, blanco y colorado. Un partido blanco que se va a ir manifestando como más nacionalista, más apegado a la tierra, más defensor del suelo, y un partido colorado más cosmopolita, más urbano, más asentado en Montevideo, ¿no? Claro. Más abierto al más, podríamos decir,
no sé si el término aplica porque es un tanto anacrónico, pero más global, más internacionalista, ¿no? Sí, más abierto en general al extranjero a partir de todas las influencias que se puedan recibir del exterior, y un partido nacional más, si se quiere, más instalado en la campaña, más nacionalista, más tradicionalista, ¿no? Grandes líneas que te diría claro, que, claro. a grosso modo, hasta el día de hoy se mantienen. Entonces, bueno, pero eso es más pintoresco que otra cosa, ¿no? Lo verdaderamente grave de la Guerra Grande fue su desenlace, porque justamente en 1851, cuando termina, se firman 5 tratados con Brasil. 5 tratados que nos arruinaron literalmente, y nos arruinaron durante mucho tiempo. Yo no los voy a mencionar ahora, simplemente voy a recordar cuáles fueron, ¿verdad? Uno es el Tratado de Límites, que en realidad no se fijaron límites exactos, sino que lo que se hizo fue obligar a nuestro país a renunciar a los viejos límites de 1777. O sea que ya nos sacaron una tajada importante de territorio. Después viene el Tratado de Alianza, que era un tratado muy ruinoso también, porque básicamente significaba que Uruguay y Brasil se comprometían a prestarse apoyo recíproco, y que por lo tanto podían intervenir en el otro país en caso de sucesos de inestabilidad política. ¿Qué significaba eso? Significaba que en los hechos Brasil era el que iba a poder intervenir en nuestros asuntos internos. Y así lo hizo. Después el Tratado de Comercio y Navegación, también fue tremendo, que se reservaba la libre navegación del río Uruguay y sus afluentes, de Brasil, ¿verdad? Pero mira esto, por 10 años no se le cobrarían impuestos al tasajo, ni tampoco se le cobrarían impuestos al ganado en pie que iba para Río Grande. Una barbaridad, ¿no? Después el Tratado de Subsidio, que fue, bueno, que supuestamente nos prestaban dinero con un elevadísimo interés, y el interés y lo que comprometíamos era ni más ni menos que las rentas de aduana. Todas las rentas de aduana se iban para ese tratado y para esa sospechosísima deuda que teníamos con Brasil. Y el Tratado de Extradición, por el cual Uruguay devolvía al Brasil a los esclavos que se hubieran refugiado en nuestro territorio, que también era horroroso, porque nosotros ya habíamos decretado la libertad de vientres en la Constitución, y además habíamos abolido la esclavitud, y resulta que estábamos devolviendo esclavos fugados, ¿no? Una cosa tremenda, que se va a mantener, ya te digo. Las consecuencias de estos tratados, mira, fueron tan indignantes que en su momento fueron quemados, anecdóticamente te lo digo, fueron quemados estos tratados en la Plaza Matriz delante del público. Mira vos. Claro, porque era una indignación tan grande. Cuando Brasil nos invade con la escuadra de Tamandaré y sus muchos barcos de guerra para poner sitio a Salto y a Paysandú, quemamos públicamente los tratados con Brasil en la Plaza Matriz. Pero no pudimos evitar, como te digo, las consecuencias desastrosas que se arrastran por lo menos hasta el vallismo. Creo que eso solo alcanza para que la audiencia mida la importancia de conocer esta parte de nuestra historia, ¿no? Sí, está bien, está bien. Y de alguna manera queda en evidencia, sí queda como palmaria estas dos miradas en el marco de la Guerra Grande, ¿no es cierto? Sí. El intervencionismo extranjero por un lado, y por el otro lado la ruina de nuestra economía. ¿Y por qué? Empezamos a rehacer. ¿Y cómo nace esto de la Unión, ese nombre emblemático y tan simbólico que se transforma en barrio? Bueno, justamente yo quería más bien centrarme en eso, porque en primer lugar te cuento que una vez que estalla la Guerra Grande, Oribe vence a Rivera, ¿no? En diciembre de 1842, en una batalla importante, que fue la de Arroyo Grande, Oribe vence a Rivera. Lo cual le permite, por supuesto, Oribe, con auxilio de tropas federales argentinas, le permite esto a Oribe instalarse en un lugar determinado para ponerle sitio a Montevideo. ¿Cuál es el lugar que Oribe va a elegir
el Cerrito, ¿verdad? Sí. Oribe elige el Cerrito de la Victoria justamente porque era un enclave privilegiado. Pensemos que en ese momento no existía la multitud de edificios que existen hoy y que por lo tanto había una vista privilegiada sobre la bahía de Montevideo desde el Cerrito, y a su vez se veía el Cerrito desde Montevideo, bueno, desde, digamos, lo que sería la Ciudad Vieja, sí, hasta donde dé la vista, ¿eh? Entonces, le pone sitio a Montevideo en el Cerrito, se instala allí con 12.000 hombres. Oribe, que en realidad era el presidente constitucional y por lo tanto se establece como sede del gobierno, con lo cual aparecen dos gobiernos en Uruguay. Uno va a ser el gobierno del Cerrito, que acabo de decir, y el otro va a ser el gobierno de la defensa, con Rivera a la cabeza. Y bueno, es muy loco, ¿no? Un país que tiene dos gobiernos, que en realidad hay uno solo de ellos que es legal, pero el legal está en otro lado, poniéndole sitio a la ciudad de Montevideo. Y a partir de ahí comienza a desarrollarse un poblado, que se llamó en principio de la Restauración. Se llamó de la Restauración porque lo que se pretendía era restaurar el orden legal, el orden constitucional, pero además porque un poco como que se le pidió prestado ese término a los federales. Los federales hablaban justamente, acordate de que Rosas, que ya está en este momento, como gobernador de Buenos Aires, y luego como, digamos, una especie de dictador, se denominaba a sí mismo el restaurador de las leyes. Así que de ahí viene la palabra restauración. O sea que en el Cerrito instala el cuartel general y luego va a crear un poblado que no va a estar precisamente en el Cerrito, sino que va a estar en la zona de 8 de octubre y propios, que se llamó La Restauración. Ajá. En este lugar, que hoy justamente se conoce como Barrio de la Unión, a raíz del pacto que dio fin a la Guerra Grande, porque se llamó Pacto de la Unión, ni vencidos ni vencedores, esa era la consigna. No se llamaba La Unión, se llamaba La Restauración. Después cambió el nombre. Y ahí se van a instalar las principales familias, incluso familias de la aristocracia vernácula, lo que denominamos las familias patricias que acompañaban a los blancos, blancas ellas también, se van a instalar en la Restauración y no en el Cerrito. O sea que acá tenemos que hacer una distinción de orden social y económico. El Cerrito va a ser en principio va a ser, como dije, un enclave militar, pero muy pronto también se va a empezar a poblar con ranchos bastante humildes que ocupaban los soldados y sus familias. Claro, claro. Con una impronta, como digo, de una gran humildad. En cambio, la Restauración va a ser más paqueta, aunque también es bastante salvaje en muchos sentidos, pero va a ser más paqueta. Y se van a empezar a construir incluso buenas casas de ladrillos, con azotea, con sus buenos portales y sus rejas, y las señoritas y las señoras de familia, las matronas, se van a pasear por las calles de tierra con sus vestimentas encargadas a las modistas francesas. Sí, incluso Oribe manda traer para su esposa un piano muy muy caro, no me acuerdo de qué origen es, no es de Francia. Bueno, la cuestión de que traer ese piano fue toda una movida que implicó, inclusive mirá lo que te digo, le dejaron pasar el piano en Montevideo, el piano desembarcó y hubo toda ahí una movida para permitir que el piano llegara a manos de doña Agustina, que era sobrina de Oribe, sobrina carnal, era hija de Josefa, su hermana, y bueno, en esa época se estilaba el casamiento entre tíos y primos, así que Oribe se casó con su sobrina, digamos. Con Agustina, sí, Agustina Contucci de Oribe, a la cual quiso muchísimo y a la cual dedicó, por otra parte, la iglesia que mandó hacer, la iglesia que mandó erigir en La Unión, justamente,
que es la iglesia de San Agustín. La mandó erigir en honor a ella. Por eso lleva el nombre del santo. Mira. Seguro, en honor a Agustina. Y bueno, y tiene una fecha de nacimiento, ¿eh? Nace oficialmente el 24 de mayo de 1849, quiere decir que duró unos 2 años con ese nombre, y luego cambió. El 24 de noviembre de 1851 pasó a ser de la Unión, y como extensión, te diría, extensión siempre paqueta de la Unión, empiezan a aparecer en la calle actual de 8 de octubre muchas casas quintas, que todavía se mantiene alguna de ellas, muchas casas quintas lujosas, con grandes jardines, que son un poco los tentáculos de esa aristocracia que se instala en la Unión. Y bueno, te cuento, el lugar donde nace la Unión se llamaba el Cardal, era el famoso Cardal, así llamado porque eran extensiones enormes de cardos, pero había un antiguo caserío en ese lugar. Y ahí se libró una de las grandes batallas de las invasiones inglesas, en el Cardal. Antes, por supuesto, de que existiera el poblado. Bueno, y tenemos nuestro cronista sobre la Villa de la Restauración, que fue el médico Luis Bonavita. Escribió 2 libros sobre la Restauración. Uno el seudónimo de él era Ferdinand Pontac. Pontiac. Ferdinand Pontiac. Bien francés, ¿no? Bien ese culto afrancesado de la época, pero era el doctor Luis Bonavita. Y yo me acuerdo que en su momento, cuando yo estaba escribiendo uno de mis ensayos históricos sobre justamente Oribe y Agustina, dije, bueno, tengo que conseguir este libro. No se conseguía y no existía en internet. Voy a la feria de Tristán Narvaja y fíjate lo que me pasa. ¿Qué te pasa? Lo veo al libro tirado ahí en el suelo sobre una tela, todo sucio y lleno de esas semillas de plátanos que caían. Lo levanto, yo ya estaba encantadísima de haber encontrado, estaba para mí ese libro. Sí. Y cuando lo abro, descubro que estaba dedicado por el autor. Ah, bueno. No, estaba para mí. Y te podrás imaginar... Pará, y no me digas que el autor había puesto para mi querida y admirada Marcia. No, pero fue impresionante, verdaderamente. Me imagino. Y bueno, y Luis Bonavita dice justamente que el origen de la restauración es muy curioso, ¿no? Porque, dice, se edifica sobre el antiguo caserío del Cardal, pero se edifica de un golpe. Ese Cardal que cabalga sobre una cuchilla es un punto intermedio entre el cerrito y el buceo. Uh-huh. ¿Y por qué decimos que se edifica de un golpe? Por lo que dije, porque Oribe le pone sitio a Montevideo y decide no solamente establecer un cuartel general, sino establecer una ciudad con un gobierno. Fue muy ambicioso Oribe. De ahí que haya surgido la aduana de Oribe, justamente, no es casualidad. Porque a través de esa aduana, que dicho sea de paso es un buen puerto, el puerto del buceo, Oribe recibía pertrechos, víveres, en una palabra, Oribe exportaba e importaba. O sea que él había establecido su propio gobierno con sus autoridades, sí, con su sede de gobierno, con todo lo que sea necesario. Y otra cosa interesante que quiero contar, porque acá se cruzan los lazos de la historia. Estamos casi besando el final. Bueno, en el Cardal, esas tierras del Cardal se le habían adjudicado mucho tiempo antes, en 1730, a Sebastián Carrasco. ¿Quién era Sebastián Carrasco? Era el tío abuelo de José Artigas. Fíjate. Ah, mira. Sí, mira por vos. eso digo, se entrelazan los lazos de la historia aquí. Y bueno, y hubo de todo, se pueden contar muchas anécdotas, hubo riñas de gallos en el famoso Café de los Federales. Bueno, pero lo podemos seguir la semana próxima, me parece, Marcia. Ah, yo creo, sí. Porque mira que hay muchos comentarios del público. Por otro lado, la iglesia San Agustín, que como nos dijiste, yo no lo sabía, lleva ese nombre en homenaje a la
esposa y además sobrina de Oribe, ¿no es cierto? Sí. Está allí en La Unión, está frente al Hospital Pasteur, creo que buena parte de nosotros lo ubicamos, y tenía la duda, pero lo acabo de confirmar, que la plaza que está justamente en el medio entre el hospital y la iglesia se llama Plaza de la Restauración. Bueno, ¿ves? Ahí tenés, entonces, y qué lindo que saber todo esto, ¿eh? Qué importante que conocer la historia, porque cuando la conoces, aprecias de otra manera esas cosas. Omar dice, pregunta, usted dice Brasil intervino en la Guerra Grande, tengo una duda, ¿ya era Brasil como país o todavía era el Imperio de Portugal instalado con la corte imperial? Pregunta Omar. No, ya era Brasil, ¿no? Ya era Brasil, Omar. Sí. A partir de 1822. Exacto. ¿Sí? Exacto. Se va a producir la famosa azonada o revolución por la cual Pedro I dice, eu fico, yo me quedo, yo no me vuelvo a Río de Janeiro, eu fico. Dice Fernando de Reducto, hola, tengo la idea hace días que el fin de la Guerra Grande marca el comienzo real de la nación, porque hasta ese momento hubo bandos que intervinieron incluso desde potencias extranjeras, fue una guerra internacional por intereses comerciales y geopolíticos, no solo de divisas nacionales, poco mencionada y recordada por políticos y ciudadanía. Perdimos mucho territorio y hay muchos límites contestados gracias a vos y a la profe, lo dice Fernando del Reducto. A ver. Bien. Y le contesto a Fernando, sí, que la inestabilidad continuó mucho tiempo más, por desgracia. Ahí está. ¿La qué, perdón? ¿Continuó por mucho más? Y la inestabilidad. Ah, no, claro. Ayer mismo, mirá, aquí viste como todas las disciplinas dialogan, Marcia. Ayer mismo Daniel Chasquetti, en su columna de análisis político, el doctor en ciencia política, hizo un comentario a propósito de otro comentario público que hizo el expresidente Sanguinetti. Bueno, en el entendido de que, bueno, el 8 de octubre, el fin de la Guerra Grande, sin vencidos ni vencedores, como los uruguayos sellamos la paz de ahí en más, entendiéndonos, y él a su vez, con todo derecho, haciendo lecturas políticas acerca de qué distintos los tupamaros que reivindican la toma de Pando, etcétera, etcétera. No es de eso que quiero hablar. Pero recordaba muy bien, me parece, Daniel Chasquetti, que a partir de ese final, para nada puede asegurarse que el entendimiento entre orientales fue sin barro y sin sangre, como dice tu colega Leo Borges, ¿no? Ah, por supuesto, por eso digo. O sea, en realidad se cerró un capítulo, pero empezó otro. Exacto. De alta inestabilidad. Exacto. Mi querida, te despido, pero antes te invito a que nos recuerdes que continúan tus cursos, y si yo quiero más información, si los oyentes quieren más información, se pueden comunicar contigo vía email, ¿verdad? Sí, en realidad ahora lo que quisiera señalar es invitar a todos los que se quieran sumar a un cursito breve de 2 clases nada más. Ay, cierto, el que habíamos comentado la semana pasada. Sí, que tiene plazo de inscripción, el límite es el 20 de octubre, solo tienen tiempo hasta el 20 de octubre porque ese día es la primera clase. 20 y 27 de octubre, que es martes, de 19:30 a 21 horas, Claro. clases por Zoom, La Matanza de la Nación Charrúa, Salsipuedes y Mataojo. Se prestan 1000 interpretaciones y polémicas, pero yo lo voy a adoptar desde el punto de vista, como me enseñó mi maestro Daniel Vidar, de la investigación histórica. Bueno, sabés que Daniel, ayer, el miércoles lo estuvimos recordando aquí porque se cumplieron 100 años de su nacimiento. Sí, justamente lo hemos hablado en un programa anterior, hoy mismo. Y bueno, quiero entonces, más allá de todas las polémicas, hacer una presentación lo más exhaustiva posible en estas 2 clases sobre lo que llamamos la matanza de la Nación Charrúa. ¿Cuándo arranca y qué días son las clases? Los 2 martes, 20 y 27 de octubre, de 19:30 a 21 horas. En caso de que alguien no pudiera estar esos días asistiendo a la clase de Zoom, Entiendo. de cualquier manera se le enviarán el material y las clases grabadas. Pero me comunico contigo usando el email, ¿eso se mantiene? Se mantiene, se comunican para que yo les dé mayor información. Bien, recuerden, el mail de nuestra querida Marcia es collazomarcia@gmail.com. Tienen tiempo hasta el día 19, o sea que les queda un poco menos de 10 días, exactamente 10 días, para anotarse, bueno, por lo menos para obtener información acerca de las características del curso, ¿no es cierto? Sí, además es un precio muy accesible, eso te lo puedo asegurar. Podríamos decir,
sin meternos en el bolsillo de nadie, que por dinero es muy difícil que alguien quede fuera. No, sí, sin ninguna duda. Uh-huh. Bueno, me interesaba aclarar eso. Marcia, te mando un beso grande. Bueno, otro para ti, Alejandro, saludos a toda la audiencia y buen fin de semana. También para ti, nos reencontramos el viernes próximo. La querida y admirada, ¿qué será más, querida o admirada? Marcia Collazo nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.